decirme datos o preguntarme cosas. ¿Okay? Cada imagen es como un problema, ¿cierto? Y cuando yo tengo un problema, planteo una hipótesis. ¿Ok? Yo quiero saber tu hipótesis. ¿De acuerdo? Si tú no me planteas un problema, yo siempre voy a optar por el camino más fácil. ¿Ok? Yo tengo una serie de herramientas en los equipos de imágenes para dar respuesta a tus preguntas. Como les decía, ¿no? Si a mí no me preguntan aquí cuántas caras hay, mi respuesta va a ser que es un florero. Son flores. Y punto. Pero cuando me preguntan cuántos rostros hay, yo los empiezo a contar, ¿no? Yo los empiezo a contar, el florero lo empieza a buscar y empieza a descubrir una serie de rostros. ¿Por qué? Porque los médicos tratantes me han preguntado a mí. Y yo estoy investigando eso que me han preguntado. ¿De acuerdo? Eso que me han preguntado. Y luego voy a acabar contando y les voy a decir cuántas caras hay. Probablemente si sigo contando, voy a encontrar, obviamente, un montón de caras. Y si sigo buscando más y más, encuentro más y más. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si me piden una tomografía, y me dicen descartar abdomen agudo, yo tengo que hacer un trabajo. El dolor que está en hipocondrio derecho luego de ingesta grasa es vesícula. Entonces yo tengo que buscar primero una colecistitis. Como me dice, abdomen agudo significa todo eso, ¿no? Luego tengo que buscar dolor en flanco. ¿Dolor en flanco qué cosa es? Cálculos en los riñones. Si yo estoy pensando, si solo me dicen abdomen agudo, en el cerebro del radiólogo está todo. Busco cálculos. Luego bajo a la fosa ilíaca derecha. ¿Y qué cosa busco? Apendicitis. ¿Qué cosa busco en la fosa ilíaca derecha? Un quiste de ovario torcido. ¿Qué busco en la fosa ilíaca derecha? Busco un embarazo ectópico roto, si es mujer. Y en la fosa ilíaca izquierda, ¿qué voy a buscar? Una diverticulitis, por ejemplo. ¿Ok? Y luego, ¿qué voy a entrar a buscar? ¿No es un agudo o buscar líquido libre? No vaya a ser un hemoperitoneo. No vaya a ser, no vaya a pus. Pero si no me ponen nada, ¿qué cosa buscar? Lo veo rápidamente y diré de repente, ya, todo normal y listo. Ya, ahí queda. Y no he ayudado nada. Nada de lo que yo pueda ayudar. ¿De acuerdo? El radiólogo es un consultor. ¿Ya? El radiólogo es un consultor y hay muchos conceptos metidos en la cabeza de un buen radiólogo. ¿Okay? Yo te voy a dar luces respecto a tu paciente, pero me tienes que jalar la lengua, me tienes que preguntar algo. Si no, el que no sabe lo que busca no sabe lo que encuentra, ¿no es cierto? ¿Por qué están sentados ustedes hoy día acá en medicina? Porque un día lo planificaron, ¿no es cierto? ¿Ok? Si no, estaría, no sé, en cualquier carrera al azar. Su papá los hubiera matriculado donde podía. ¿Ya? Entonces, debemos observar las imágenes. Yo tengo que estar luchando un montón en el hospital para que pongan eso. Algunos me dicen, no me importa la imagen como sea, finalmente lo averiguo. Yo soy más que radiólogo. El radiólogo tiene su punto de vista frío. Él no está, digamos, si bien es cierto dato clínico concreto es abdomen agudo, pero él va a ver cosas, digamos, objetivas en la imagen. Independientemente de, digamos, de la parte subjetiva, porque le doy la nariz, se llama la nariz, no, yo voy a ver todo. Voy a ver todo. Pero al final voy a ver también lo que han puesto allá. Entonces, es la suma de las dos cosas. Ya, entonces, es una opinión más que vas a tener para tratar la situación. Bien. Para ver cosas, para poder ver cosas, diagnósticos, hay dos posibilidades. Los diagnósticos se pueden ver simplemente tomando placas simples, o tomografías simples sin contraste, o también se pueden hacer estudios contrastados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los intestinos en general no se pueden ver bien si no se utiliza un contraste. Entonces, al paciente tenemos que dar el contraste. ¿Qué contrastes existen? Existen dos grandes tipos de contraste. Uno es el bario. ¿Ya? El bario. Para ver el esófago, toda la intestino delgado, le tenemos que tomar bario al paciente, por la boca. ¿Ya? Para ver el colon, como en este caso, para ver el colon, introducimos bario por vía rectal, por el recto.
Y los otros son los contrastes iodados. Los contrastes iodados los utilizamos para todo tipo de estudios, principalmente en tomografía. ¿Cómo se pone el contraste? El contraste se pone por la vena. Por la vena. Luego el contraste hace un recorrido que en la siguiente clase, en su mapa conceptual debe estar dibujado. ¿Qué recorrido hace el contraste? Hasta que finalmente es excretado por ¿dónde? Cuando orina. Ese es un dibujito de, por ejemplo, vena cefálica, vena axilar, tronco variocefálico, vena cava superior, luego entrará al corazón y no sé por dónde más irá, hasta que finalmente va a ser excretado por los riñones. Ese recorrido del contraste en el cuerpo humano lo utilizamos nosotros para hacer diagnósticos. ¿Okay? Por ejemplo, si yo quiero ver un aneurisma cerebral, ¿un aneurisma de qué depende? De la arteria cerebral media, por ejemplo. En algún momento el contraste está en las arterias del cerebro. ¿Ya? Y es ahí donde yo tengo que adquirir la imagen. Por eso se debe saber qué recorrido hace el contraste. Si yo quisiera ver, por ejemplo, los uréteres, ¿en cuánto tiempo tomaría la imagen? Uréteres. ¿Cuál es tu nombre? ¿A cuánto tiempo crees que yo dispararía las imágenes luego de poner contraste en la vena de un paciente si quiero ver mi uréter derecho, los uréteres en general? Luego de cuánto tiempo que le pongo a la vena del paciente, el contraste. Solo pensar un rato nomás. Las respuestas cuando me deben dar, recuerden que tienen que ser como los inhaladores, ¿ya? ¿Han estudiado un poco de neumología? Un poquito, ¿no? Van a estudiar semiología. Cuando te inhalas, tienes ahí una aerocámara, disparas el aerosol, tienes que aspirar por la boca y lo tienes dentro unos 15 segundos. Luego hablas. Hablas rápido, me escapa. Tienes que primero pensar. ¿Cuánto tiempo más o menos? Aprox. Cualquier número dice. ¿Cuánto? Mucho casera. Mucho. Rebaja. Más o menos el contraste que se llama en general, desde que te ponen en la vena sin sano hasta que lo eliminas, máximo en 5 minutos y está en la vejiga. Máximo. Pero ¿qué pasa 24 cuando es? Cuando tu función renal ya no es buena. ¿Ya? Ahí se retrasa el contraste en salir de donde debe estar. Ya se retrasa. ¿Okay? Hay una serie de variables, obviamente, que hay que considerar. Ahora, ¿a quién no se le puede poner contraste? Una pregunta, ¿no? Porque a todos le pueden dar contraste. Al nefrópata. Al nefrópata agudo. Por eso que a los pacientes que les van a hacer tomografía, ¿qué te van a pedir en el hospital? Que le hayas pedido su creatinina. ¿Ya? Si la creatinina es normal, entra con confianza al tomógrafo, pero tenemos que hidratar al paciente. Los contrastes son nefrotóxicos. Imagínense, si estoy en sepsis y con el riñón dañado, entonces me tienen que preparar. Hay una manera de preparar al paciente. ¿Ya? Ustedes tienen que saber que hay que prepararlo, no pueden meter directamente. No le van a dañar los riñones. Y otra cosa, los contrastes pueden producir alergias. Hay que preguntar al paciente. No vayas a ponerse chocado con el contraste. ¿Ok? Bien. Luego tenemos que ver lo que es protección radiológica. Habíamos dicho en la clase pasada que hay unos 4 tipos de estudios que utilizan la radiación ionizante. Y la radiación ionizante puede alterar la célula. ¿Ok? Esos son rayos X, son tomografía, mamografía, fluoroscopía. ¿De acuerdo? Por consiguiente, tenemos que saber algo de protección radiológica. Pero ¿cuál es la mejor manera de proteger al paciente? Es pedirle imágenes cuando sean necesarias. No por si acaso. ¿Cuándo voy a pedir una imagen? Cuando dependiendo del resultado,
cambie mi conducta clínica. Si no va a pasar nada cuando le pide una imagen, ¿para qué me pido? O sea, voy a pedir por un motivo. Entonces, de las propiedades de los rayos X, la más importante para nosotros, el resto es, esto es para los tecnólogos, no todas esas propiedades. Pero para nosotros, los alumnos, hay que saber esto. Esas son las cadenas de ADN, ¿no? Los rayos X pueden romperla, pueden modificarla. Obviamente, eso no siempre es, ¿no? Desde el punto de vista, los efectos de las radiaciones pueden ser somáticos, quiere decir que comprometen al individuo que ha sido expuesto, ejemplo, eritemas, pero eso se produce, por ejemplo, cuando, no tanto en rayos X diagnóstica, se produce en rayos X terapéutica, o sea, en radioterapia. En rayos X diagnóstica eso no se produce. En cambio, para usar radioterapia sí. ¿Okay? Se utiliza muchísima radiación. Los efectos genéticos se manifiestan en la descendencia del individuo expuesto. Entonces, no es broma meter radiación. Y hay dos términos muy importantes, que son estos dos que lo deben conocer muy bien. Lo que se llama el efecto estocástico y el efecto determinístico. El efecto estocástico, ¿qué significa? Que es aleatorio, que es una casualidad. Es sacarse la tinca. ¿Qué posibilidades de sacarte la tinca tienes? Muy pocas, ¿no? Sería absurdo jugar la tinca, pensando que te vas a ser millonario. Mejor estudias medicina, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ok? Que te pase algo en la radiología diagnóstica es como sacarse la tinta, pero puede ser. Como dice ahí, es una casualidad, no depende de la dosis. La única vez que te pusiste radiación y tienes ahí un cáncer radiodifusivo. Es cazuela. Casualidad, como la penicilina, ¿no? Una gota de penicilina estás arruinado en emergencia. Intubado. ¿Ok? Efecto determinístico necesita una dosis mínima para producirse. El efecto determinístico se utiliza ¿dónde? En radioterapia. O sea, yo sé que voy a aplicar 1000 rats para destrozar un tumor en la mama. O sea, yo sé a tal dosis, tal efecto. Cuando entro a la cocina, ¿no? Y pongo al horno. A tantos grados voy a cocinar tal cosa y a tantos grados tal cosa. ¿De acuerdo? Eso se llama determinístico. En rayos X diagnóstica, ¿qué sucede? Suceden efectos estocásticos. Porque las dosis que utilizamos en radiología diagnóstica son bajas para lograr efectos determinísticos. ¿De acuerdo? Son bajas. Pero pueden pasar efectos estocásticos. Entonces, la protección radiológica consiste en la aplicación de conocimientos para conseguir que el uso de las radiaciones ionizantes se lleve a cabo de manera que se evite la producción de efectos biológicos determinísticos. Se puede evitar, obviamente, porque no debo exceder la dosis conocida para un efecto que yo quiero conseguir. Y se limite la probabilidad de incidencia de efectos estocásticos. Se limite, ¿no? Porque no lo puedo evitar. Eso se puede producir con una dosis muy pequeñita, pero es como sacarse la tinta. ¿Ok? Lo que les decía, ¿no? La mejor manera de proteger a los pacientes es solicitar los exámenes radiológicos cuando sea estrictamente necesario. ¿Okay? No pedir por las puras. No pedir por las puras. Y para eso hay guías clínicas, ¿no? Cuando hagan más medicina interna, esas cosas, van a estudiar guías clínicas. ¿Okay? Donde dice qué examen pedir, cómo y cuándo pedir. ¿Okay? Las imágenes son necesarias. Son necesarias. Pero a veces se abusa de ellas. ¿Okay? Entonces, son necesarias. Yo diría que son imprescindibles. Pero a veces yo veo en el hospital que se utilizan como indiscriminadamente. ¿Ya?
Y ya tengo diagnóstico de fractura de fémur hoy día y mañana me van a dar placa de fémur otra vez. A la mañana ya es para curas, ¿no? Estoy diagnosticado, tengo fractura de fémur, ya requiero tratamiento. Y eso es diagnosticado. ¿Qué hacen los radiólogos? ¿Para qué me van a buscar a mí? ¿Ya? Para que vea una placa y les diga primero si es normal o es anormal. Para eso me tienen que buscar. Voy a hacer una placa, toda digo es normal. ¿Ya? Si es anormal, tengo que decir qué anormalidad tiene el paciente. ¿Tendrá un tumor? ¿Tendrá una infección? No sé. Y como voy a repetir durante todo el ciclo, yo repito esto durante los 4 meses que estamos juntos, que solamente existen 5 o 6 enfermedades, no existe más. Son traumatismos, tumores, infecciones congénitas, metabólicas y del desarrollo, no existe más. Si hay una masa, una pelota en el hígado, yo te tengo que decir, ¿eso es un tumor o es un absceso? Ese es mi trabajo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y luego tengo que decirte si ese tumor que he encontrado en el hígado, la extensión. Si ese tumor engloba estructuras vasculares, por ejemplo, ¿se podrá operar o no se podrá operar? Si está englobando el tronco celíaco, ¿lo podré sacar o no lo podré sacar? Si está englobando el hilo hepático, ¿lo podré sacar? No, ¿no es cierto? Eso tengo que decir yo en mi informe. Por eso se llama extensión de enfermedad. ¿Ya? Lo más importante que tu médico sepa es cuándo hago algo y cuándo no hago nada. Muchas veces el tratamiento, ¿cuál es? No hacer nada. En el juramento hipocrático, ¿cómo se llama? No hacer daño. Si hago algo, voy a hacer daño. Ayer vino una señora con un doctor. Ya, le habían operado un quiste atípico hace 5 años. Tomografía de hace 3 años tenía una imagen quística de 3 centímetros. Ayer le vuelven a hacer tomografía y ese día midió 3 centímetros. Doctor, ¿qué voy a hacer? Me pregunta. Alejate de los médicos, le respondí. No voy a decir que te operen, no, aléjate de los médicos. Le dije delante de su médico. ¿Okay? No hay que hacer nada. Y para eso sirven las imágenes. ¿Y cuál es el mejor amigo del radiólogo y del médico? La placa previa. Siempre compara con lo anterior. Cuando tengas una lesión, si tengo una lesión en mi pulmón de 5 centímetros, una bola de pulmón de 5 centímetros, y ves mi placa antigua y hace 5 años tenía 5 centímetros, ¿qué voy a pensar? ¿Es una lesión buena o mala? Bondadosa la lesión, ¿no es cierto? No ha crecido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Alejarme de los médicos. No voy a decir que me metan algo en mi cabeza como decir que hay que operar o algo así, ¿no es cierto? Si en 5 años no ha pasado nada, ¿por qué tendría que pasar ahora? Parece igual. O sea, no hay cambios, todo es idéntico. ¿Ya? No pasa nada. Bien. Luego nosotros también tenemos que plantear diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero solamente dentro de las 7 enfermedades más que les he dicho. O sea, grandes grupos, no puedo decir, a veces sí puedo decir un tumor en particular, ¿no? Pero generalmente no. Tengo que recomendar estudios adicionales cuando es necesario. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si veo un colédoco dilatado, el colédoco está dilatado, podría ser porque hay una piedra en el colédoco, ¿no es cierto? Le he hecho tomografía, pero tomografía he visto que el colédoco está dilatado. Entonces, tengo que recomendar el mejor examen para ver la causa de dilatación del colédoco. Y el mejor examen se llama colangioresonancia. Entonces, yo voy a sugiero colangioresonancia. Los radiólogos también hacemos procedimientos diagnósticos y terapéuticos guiados por imagen, radiología intervencionista. Acá en el seguro tenemos una pequeña urbi. En Lima hay grandes urbis, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos nosotros acá en nuestra pequeña urbi? Drenamos todo tipo de colecciones. Ayer vimos un paciente con un hematoma enorme ahí en el retroperitoneo. Se drena, lo drenamos. Un absceso hepático, lo drenamos.
Un tumor en la mama, le biopsiamos. Un tumor en el pulmón, entramos por tomografía, lo biopsiamos. Una dilatación de la vía biliar. La bilis no puede salir porque está tapado el colédoco por un tumor. La bilis tiene que salir por algún lado, ¿no? ¿Y por dónde la vamos a sacar? Hacia afuera. Se llama drenaje biliar percutáneo. Eso somos nosotros, acá en el hospital. Y hasta ahí llegamos. No hacemos más. En los grandes urbis que hay en Lima, ¿qué se hace? Todos los procedimientos vasculares. Tengo mi pie medio amoratado porque tengo una obstrucción de una arteria. ¿Qué hacen? Se entra con un catéter balón, se dilata la arteria y pasa la sangre. Esas cosas las estamos haciendo acá. Esperemos pronto, de repente el siguiente año estamos entrando a la parte vascular aquí también. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Todos somos radiólogos. Para todo eso ustedes tienen que buscar un radiólogo. ¿Okay? Bien. Entonces, en la solicitud de imagen es muy importante, obviamente, el nombre, el sexo, todo eso en caso del seguro nos aparece automáticamente, ¿no? Uno pone un código y automáticamente aparece el nombre de Redilla, RB12, Avenida Los Incas 827, Torre Empresa de las Incas, oficina 307, no es mi consultorio, mi dirección. Todo eso con un clic en caso del seguro ya lo tenemos listo. Antiguamente, ¿cómo se hacía todo eso a pulso, no? Tenía que estar llenando todo eso. Probablemente, no sé si hospitales de MINSA tengan eso o no tengan, no sé si tengan eso o no. Nosotros lo tenemos. Toda esa parte está lista. Lo que me interesa es que pongan un par de datos clínicos. Datos clínicos. Disnea. Por decir una palabrita. Para mí disnea significa muchas cosas, ¿no es cierto? La disnea yo sé, el problema será cardíaco o será torácico. Y ya estoy yo en mi cabeza, o es cardíaco o es torácico. Entonces yo voy a definir. Digamos, es una palabra esclava, disnea. Punto. También me pueden poner algún dato de laboratorio, ¿no es cierto? Un paciente que estaba tosiendo en la mañana se pone disneico y me pone dímero D elevado. Recuerden que el radiólogo es un médico y conoce todas esas cosas. Tanto que todavía pensaría como radiólogo, dímero D elevado, disneico, tromboembolismo pulmonar. Si no es tromboembolismo pulmonar, ¿qué podría ser? Un infarto de miocardio, por ejemplo. Si tiene alcalosis metabólica más, ya con todo eso voy inclinando a otras cosas. Entonces, todas esas cosas también nosotros, obviamente, lo conocemos bien. Dos cosas que me pongan para mí es suficiente, pero ¿qué le puedo esto vacío? Y obviamente, es muy claro lo que tienen que pedir, ¿ya? Miren acá dice topografía sin contraste. Cuando la tomografía es sin contraste en caso del tórax, ¿qué voy a ver bien? Los pulmones. Pero no voy a ver el mediastino. ¿Quién vive en el mediastino? El corazón y los grandes vasos. Entonces esa tomografía se supone que lo que has pensado no está en el corazón y los grandes vasos. Entonces, si pienso en tromboembolismo pulmonar, pedir una tomografía sin contraste, obviamente no, ¿no? Porque el tromboembolismo pulmonar, ¿qué cosa es? Es un tronco de la arteria pulmonar, que tengo que dibujar la arteria. ¿Cómo lo hago? Con contraste. Con contraste. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que pongan esa parte. ¿Es con contraste o es sin contraste? En caso de que pidan tomografías. Muy, muy importante ese tema. A veces se requiere sin, a veces se requiere con. ¿De acuerdo? Y eso voy a estar yo insistiendo durante todo este tiempo que vamos a andar grabados. Para que sepan claramente cuándo se pide sin y cuándo se pide con. ¿De acuerdo? Si no, vamos a fregar el estudio. Pero eso depende de qué? Depende de tu suposición diagnóstica. Listo, finito la primera parte. Vamos a empezar con la parte de parts. ¿Preguntas? Callamos para siempre entonces. Pero no dijo pero sabe que se puede hacer un radiólogo.
Bien. Ahora vamos a ver entonces, vamos a ver un poco sobre placa de tórax. Cómo leer esas cosas que deben leer los 4 primeros capítulos de Celso. Todos los domingos vamos a hacer un pasito, que lo voy a colgar en el sistema. Todo el día. Si se puede colgar desde el sábado, voy a ver si se puede colgar por 2 días, será colgado ahí.